Este es un resumen de 6 días de la creación del Dr. Henry Morris. El Génesis es la base de nuestra fe y en él podemos encontrar evidencias de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha creado y de toda la revelación. Génesis 1.1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos la fuente y fundamento de nuestra doctrina. Vemos que Dios es omnipresente y omnisciente y llamó todas las cosas a existir. El Génesis es un relato histórico. En el día 1, Génesis 1 al 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tenemos un reporte histórico en el que Dios crea las cosas en días de 24 horas, del mismo modo que se refiere, por ejemplo, en Éxodo 20:11. Hay términos fundamentales como bara, moldear, crear o fabricar, cuando Dios crea de la nada, conocido en la teología como ex nihilo, un término latín que significa de la nada. Tenemos asa, crear o fabricar, creando de lo previamente hecho. Esto en la teología se conoce como creación fiat, y yatzar, que del mismo modo que asa es moldear, esculpir, y es usado para describir a Dios formando bestias, aves y al hombre, es decir, una creación con material previo, como el hombre creado del polvo de la tierra. Dios creó en el principio el tiempo, los cielos, el espacio, la tierra, la materia. El espíritu se movía sobre las aguas activando la creación. Respecto a esto, Morris dice que el término se movía es flameando, probablemente dando forma circular, redonda a la tierra. Por su parte, Charles Ryrie, en su libro La doctrina del Espíritu Santo, dice que esta palabra se traduce como revolotear. Vemos que Dios creó la luz y dividió las tinieblas de la luz. Concluye la tarde y la mañana del primer día, un sistema definido de tiempo como resultado de la rotación terrestre. Esta fórmula se va a repetir día con día. Romanos 1:20, la creación es una evidencia de Dios, una evidencia de su poder, de manera que nadie tiene pretexto, porque la creación revela al Dios que ha creado todo. Dios es como el espacio, es decir, la fuente y el trasfondo del universo. El Hijo es como la materia, es la parte visible, lo que podemos ver, lo que podemos experimentar de Dios. Y el Espíritu es como el tiempo que nos hace experimentar la obra y la voluntad de Dios. Tenemos esta pequeña analogía de un Dios trino y tenemos estas tres partes inseparables de la creación de nuestro Dios trino: tiempo, materia y espacio. Y es así que llegamos al día 2. Dios dijo: hay expansión en medio de las aguas, separe el agua del agua, e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Esto es muy interesante porque inicia el escenario para la vida. La creación de esta expansión, en hebreo raquilla, es un adjetivo que generalmente se refiere a la atmósfera. Es usado, por ejemplo, por Dios en Job 38 para mostrarle a Job las estrellas y las galaxias. ¿Qué era esta agua sobre la expansión? La expansión es el cielo, las aguas debajo de la expansión son los mares, y sobre la expansión, aunque no hay un consenso y no sabemos exactamente qué era, en realidad probablemente era vapor, era ionosfera, tenía una atmósfera que funcionaba igual que la de hoy, pero de una manera mucho más eficiente. Tenemos una evidencia de que en Génesis 2:5 al 6 no llovía en el mundo prediluviano, y probablemente esta densidad de vapor sobre el cielo contribuyó a las condiciones atmosféricas que permitieron llover en el diluvio durante 40 días y durante 40 noches. Estas condiciones son muy interesantes porque es exactamente lo que vemos en la evidencia del mundo. La biomasa era casi 100 veces mayor a la de hoy. ¿Qué quiere decir? Había muchísimos más animales y los animales eran de tallas mucho más grandes que las de hoy. La biomasa se define como la cantidad de materia orgánica de un sistema, es decir, la cantidad de seres vivos que hay en un sistema, en un ecosistema. Este efecto invernadero creó un clima subtropical y un clima constante. Aunque había casquetes polares, podemos tener evidencia de la uniformidad de la vida alrededor de todo el globo terráqueo. Es decir, había un buen clima, un clima constante, y es por eso que hay evidencia fósil de cosas como animales tropicales y palmeras y cosas así en lugares muy alejados en los que hoy hay nieve, porque el clima era constante en todo el mundo. Y también estas condiciones atmosféricas prediluvianas son congruentes porque el Génesis nos relata que la gente vivía muchísimo más tiempo que hoy. ¿Por qué ocurría eso? Esta es la explicación. La atmósfera, esta atmósfera especial que hoy no existe, mucho más especializada, permitía que la gente tuviera mayor longevidad porque filtraba el sol y el sol descompone nuestras células y la tasa de envejecimiento seguramente era muchísimo más baja.
En el día 3, Dios juntó las aguas que estaban bajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y así fue que llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Inician los procesos organizativos. Las aguas y la Tierra comienzan a tomar forma. La gravedad es proporcional a la masa del planeta, y por el otro lado tenemos campos electromagnéticos. ¿Qué quiere decir esto? La Tierra se estaba organizando, y aunque la rotación de la Tierra es una fuerza que dispersaría las cosas para que salgan volando, por el contrario la gravedad las mantiene unidas. Tenemos energías contradictorias, pero energías equilibradas. Los campos magnéticos son un flujo de corriente, como lo tenemos en un cable con polo positivo, polo negativo, que son dependientes de la rotación, y de manera contraria tenemos a la gravedad que mantiene todas las cosas con los pies en la tierra. Tenemos estas evidencias de esta separación del día 3. Inician los mares, las fuentes del abismo. Aunque todas las aguas estaban juntas y toda la tierra, sí había un vasto manantial de 4 ríos que regaban la tierra, especialmente el jardín en Génesis 2:10. Después Dios permitió o mandó que la tierra reverdeciera, creó hierba verde, hierba que dé semilla y hierba que dé fruto. 3 grandes clasificaciones como de césped, arbustos y árboles frutales. Dios ordenó o designó que estas plantas funcionarían como alimento para los seres vivientes. Se replicaría según su género, es decir, el césped siempre va a ser césped, aunque dentro de la variedad de césped del acervo genético hay variedad de colores, tamaños y formas, siguen perteneciendo a su género. Aunque la palabra género min no corresponde necesariamente a las clasificaciones taxonómicas de nuestro día, como género, familia, especie, etcétera, etcétera, podemos ver que Dios agrupó de manera que contiene la información genética dentro de cada familia para que se produzca o se replique de acuerdo a eso mismo. En el día 4, Dios creó las lumbreras, la expansión de los cielos para separar el día y de la noche, para que sirvieran de señales para las estaciones, para días, años. Estas lumbreras, en Génesis 1 del 14 al 19, tienen un término hebreo que es O-W-R, Our. Se refiere a la habilidad de mantener la luz como una vela o como un portavelas. Estos astros iban a servir para señalar como señales del paso del tiempo, de las estaciones y de los años, como una constante evidencia del poder de Dios y de su mantenimiento y sostén de la creación, para que el hombre pudiera observar el paso del tiempo. En el día 5, Dios ordenó que se produjeran en las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos, y Dios creó a los grandes monstruos marinos. Para crear es usado en los días 1, 5 y 6. Los días 2, 3 y 4 son de organización y diseño, junto con el brote de la tierra del día 3, el brote de las plantas. Las aves fueron diseñadas para volar, y aunque no existe evidencia fósil ni existirá del desarrollo de las plumas, estas criaturas fueron creadas específicamente para volar, fueron diseñadas completas. Las aves y algunos animales como los pterodáctilos voladores, como los murciélagos, tienen un diseño muy particular de esqueletos livianos y huecos. Tenemos además animales diseñados específicamente en una infinita variedad para nadar, para vivir en el agua, y por medio de sus branquias pueden filtrar el oxígeno de una manera realmente eficiente, ya que en el agua solamente el 5% es oxígeno, a diferencia del 85% que hay en el aire, y ellos tienen que obtener el aire filtrando el agua. Los monstruos marinos son enormes dinosaurios. Tenemos evidencia de esto en Job 31, y la descripción de los animales en Job 31 corresponde a 2 animales. Algunos han creído que son un elefante, un hipopótamo o un cocodrilo, pero si uno es cuidadoso en revisar las imágenes que nos describe Job, describe animales realmente enormes, como los dinosaurios. En el día 6, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales. Behema es usado para describir a los animales terrestres. Creó ganado y bestias del campo como animales diferenciados, quizás de acuerdo a su carácter. Tenemos animales que se arrastran, en hebreo es remes, quizás animales pequeños como adrejas, zarigüeyas, reptiles, anfibios. Las bestias de la tierra por su parte son leones, cabras, el behemoth y leviatán, los animales descritos en Job. Entonces, en este día 6, Dios clasificó de acuerdo a algunos animales que iban a ser domésticos, algunas bestias que son una clase de animal que Job no quisiera tener cuidando en su jardín, como un leviatán, y también tenemos pequeños animales como anfibios y algunos que hoy les clasificaríamos como bichos. Entonces Dios dijo, llegamos al punto cumbre, hagamos al hombre a nuestra imagen
y semejanza. El hombre y la mujer fueron creados especiales y diferentes del resto. Aunque compartimos el rasgo de la vida, nosotros tenemos cualidades y características que no compartimos con otros seres vivientes. Solamente nosotros adoramos o nos revelamos conscientemente delante de Dios. Adán y Eva fueron creados solamente como una pareja, en contraste con la abundancia y multitud de las otras criaturas. Yatzar es la intervención personal en estos cuerpos independientes y únicos. Dios les dio la responsabilidad que no le dio a nadie más, administrativa y de fructificar, aunque otros debían de propagarse, ellos tenían el deber de pasar estas enseñanzas de Dios y estos mandatos a la siguiente generación. Tenían la tarea de sojuzgar la tierra, es decir, aprender los sistemas y procesos de la tierra y sacar provecho de ello, siendo buenos administradores. Y señorear es ser alguien que es un administrador representante de Dios. Ellos tenían gran responsabilidad en la tierra. La obra era buena en gran manera. Las cosas que tenemos en el relato de la creación de Génesis, aunque son cosas reales, no son las cosas que vemos hoy. ¿Por qué? Porque el pecado entró en la escena y la muerte entró en el mundo a causa del pecado de Adán. El Redentor vendría a pagar el precio necesario. Dios es dueño de todo lo que existe y no hay buenas noticias en la evolución. La evolución cree necesaria la muerte, en la que de alguna manera la muerte es benéfica para algunos individuos, pero en realidad vemos que en el relato bíblico esto no existe. El mensaje del Evangelio trae redención al mundo físico, pero trae promesas de vida espiritual, de nuevos cielos y de nueva tierra. El poder del Señor en los 6 días de la creación está disponible y es parte del mensaje del Evangelio. El poder del Evangelio está arraigado en su poder creativo. Por eso es tan importante que entendamos que lo que se relata en los 6 días de la creación es historia literal, porque Dios está revelando a sí mismo su poder. Está explicándonos cómo eran las cosas en el principio y nos está explicando cómo Dios puede restaurar todo por medio de su palabra.